Bueno, puede haber renuncias personales, sí. Si alguien tiene un talento especial para algo o una vocación, puede que sí que haya renuncias a nivel personal y que, bueno, depende del grado de compromiso que tengas con tu talento, ¿no? Y depende del grado de locura a la que te lleve, ¿no? Sí sé que la música, por ejemplo, es tremendamente sacrificada y que puede llevar a renunciar a muchas cosas, pero afortunadamente el talento en la interpretación es un poco más ligero. Sí, sin duda, por suerte. No, el talento se puede convertir en una carga también a través de lo que los demás esperan de ti. De hecho, hay una cosa en la película, todo el mundo le está constantemente recordando a Elsa, hombre, con tu talento, ¿cómo vas con tu talento? Claro, tú tienes tanto talento. Y eso es una cosa que quizás sí que podemos empatizar los que familiarmente nos han dicho, ¿no? O esperan de nosotros, ¿no? Y yo creo que sí se puede convertir en una carga. Lo que pasa es que yo creo que la película habla de cómo una persona que estaba sujeta por unas redes de apoyo familiares y económicas, de repente las pierde y se da cuenta de que, ahí va, mi talento no es suficiente para conseguir llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y también se da cuenta que pasa mucho, ¿no?, en la vida, que todos estos que te hablan de tu talento, no les importa un carajo tu talento. Eso es verdad. No les importa nada. Sí, el artista, ¿no? Claro. El artista. Sí, es una cosa que pueden hacer ellos con tu sí. talento. Es una pregunta, está relacionada con ello, porque en la película vemos como depende del círculo en el que te muevas, ese talento puede ser una gran virtud o una condena. ¿Qué creéis que dure más? ¿Que un gran talento sea ignorado y pase completamente desapercibido, o que sea reconocido y admirado pero explotado por otros a su voluntad? Bueno, claro, es que, hombre, a mí por lo menos el otro ha llegado a ver la luz, ¿no?, de alguna manera, y se le ha dado un valor, y luego ya si es explotado por otros, bueno, tú te dejas o no, ¿no? Explotar, quiero decir. Pero si es ignorado y pasa ahí... Bueno, al final... Sí, bueno, hay talentos que pueden ser juguetes rotos y otros... Claro. Y que sepas, sobre todo que sepas gestionar si tu talento realmente te da una proyección y te da una forma de vivir y te da que eso lo sepas gestionar. Y bueno, conocemos muchos casos de talentosos que no han podido gestionar su talento ante la sociedad, ¿no? Es que yo creo que el talento ignorado genera muchísima frustración. Debe ser, sí. Sí. Y genera una personalidad rencorosa y un poco estropeada, ¿no? O sea, es como personas que viven en el mundo con cierta... Y el otro talento del que habla es un talento del que alguien se aprovecha. Yo creo que ahí es donde hay un espacio para la rebeldía, y donde yo creo que además la película está hablando de esa rebeldía y casi incitando a la rebeldía, ¿no? Es una película sobre el viaje, es una película sobre cómo una joven aprende a decir que no, ¿no? Y en ese no hay dignidad, hay rebeldía, y yo creo que es donde ella de alguna forma reivindica su talento de una manera pura, ¿no? Esther, en más de una entrevista has comentado que la ansiedad te ha marcado a la hora de disfrutar el presente. ¿Cómo influyen esas experiencias personales a la hora de dar vida a Elsa, que es una joven también bajo una gran presión y con una mirada en ella todo el rato? Bueno, siempre tienen algo de mí los personajes, o mucho, y en el caso de Elsa, bueno, supongo que más que el tema de la ansiedad o eso, que efectivamente Elsa también pasa por unos estados y una situación, ¿no?, con una presión tan alta que experimenta esas emociones o sensaciones, pero sobre todo lo que me gustaba compartir o sentirme identificada con el personaje era toda la cuestión de el cuerpo de la mujer, la mirada masculina del hombre, de la sociedad sobre tu cuerpo, cómo se le tasa o se le evalúa y se le pone un precio, en el caso de Elsa en esta historia, y todo ese viaje de pérdida de inocencia también, y de cómo se convierte en un objeto para algunos, era lo que más me movía, porque me sentía identificada de alguna forma en algunas cosas. Sí, quería preguntaros algo relacionado, porque al final la película de Tom Reado, que es de hace un siglo, pero trata temas que siguen siendo muy presentes, como la cosificación, abusos de poder. ¿Qué os dice de la sociedad actual que un relato hace un siglo se haya adaptado más o menos, siga sonando tanto?
pues que seguimos pensando que al cuerpo de la mujer se le puede poner un precio y que se puede comprar. Hombre, si hablamos del tema de este tema que acaba de sacar el tema de la mujer, todavía queda, nos dice que todavía queda mucho por reflexionar y mucho por cambiar. Me gusta como la historia convive la fragilidad de lo íntimo con el brillo casi teatral que es la alta sociedad y sus fiestas. ¿Cómo fue el diálogo creativo entre director y actores pues para entablar esa interpretación, esa vulnerabilidad dentro de un espectáculo social? Bueno, yo creo que trabajando mucho el punto de vista, ¿no? O sea, que al final nosotros lo que hicimos fue montar una gran fiesta en torno a Elsa y yo siempre estaba muy pegado a Esther en decir, vamos a ver qué pasa cuando dejas de ser una más en esa fiesta y te conviertes en una persona ajena y extraña, ¿no? A partir de ahí es donde empiezas a construir esa pesadilla y esa fiesta alocada que hay alrededor y desde luego siempre respetando el punto de vista del personaje que lo sufre, ¿no? En la película vemos como una sola noche puede redefinir o que cambie la perspectiva que la gente tiene sobre ti en un momento. ¿Creéis que la identidad se forja más en los momentos de crisis que en los de calma? Es probable. Es probable y no hace falta una sola noche. Yo creo que en muy poco tiempo tu identidad podría sufrir un cambio, o una derrota o a lo mejor un triunfo, ¿no? Yo creo que un accidente, tanto para bien como para mal, te puede cambiar la vida, claro. Polo, el entorno de la alta sociedad de la película funciona casi como un personaje más. ¿Cómo construiste desde la dirección esa atmósfera de la historia para que siempre estuviese presente en ella la tensión que predomina en el relato? Agarrándome al punto de vista, ¿no? Una vez más, yo creo que la tensión, la clave de la tensión en cualquier narración es el punto de vista. Siguiendo muy de cerca, además esto, tanto en el rodaje como luego en montaje, porque yo me llevé a montaje mucho rodado, no mucho material, pero luego descarté mucho porque yo cada vez que me separaba de ella en el montaje, la película perdía tensión. Y ahí es el claro ejemplo, ¿no? Que es casi canónico de decir, te alejas del punto de vista, pierdes tensión, porque el dilema está aquí, ¿no? Está en Elsa, está en el personaje. Entonces, bueno, lo que necesitábamos en la fiesta era traducir en el monólogo interior de Schnitzler. Todos los dilemas eran ideas, pensamientos. Yo no quiero hacer esto, seré una puta, no soy una puta, ¿qué hago? No hago, lo hago, no lo hago, es que fíjate, es que tal. ¿Cómo traducimos eso en acciones? Enfrentando los dilemas interiores del personaje a situaciones reales, como por ejemplo la piscina. En la escena de la piscina, desnudarse es una chorrada, todo el mundo se desnuda sin ningún problema, ¿no? Es como una cosa, claro, es un juego, para Elsa ya no es un juego. Entonces recordamos ahí una vez más su dilema, ¿no? Entonces hemos intentado colocar ahí una serie de escenas que representen un poco el dilema interior que está viviendo ella. Elsa vive atrapada por la idea, pues la prueba importante que tiene unos meses y tal, y no es capaz de sacarla de su cabeza, de desconectar. Me interesa saber cómo sois vosotros, como director o como actores, una vez que firmáis por un proyecto, os involucráis en uno, ¿conseguís separar ese lado profesional del personal? ¿Os lo lleváis siempre a casa, aunque sea de alguna manera? ¿Cómo sois? A mí sí me cuesta mucho despegarme, es como que ya no, o sea, no pienso en otra cosa de alguna manera, por así decirlo, porque también tengo una personalidad un poco obsesiva con algunas cosas, entro como en bucle y soy muy mental, entonces me cuesta mucho estar en el presente y suelo estar siempre en mi cabeza dándole vueltas a todo. Pero bueno, intento, o mi viaje es, me gustaría que fuera aprender a que eso no sea algo que me genere ansiedad o sentimientos, emociones negativas, sino que me conecte con el personaje, con la historia y que por lo tanto al final sea algo bueno y que no me lo tome como un proceso doloroso o de sufrimiento, sino un proceso de empatización con el personaje o exploración del personaje, ¿no? Todo el tiempo que le dedico a estar pensando en él y en la historia. Bueno, realmente si hay algo que para mí, en mi caso, hay algo que va siempre conmigo cuando abordo un proyecto y que es el guión, ¿no? Es el guión, es el texto, es el diálogo y es el estudio, que para mí es lo más duro, lo más aburrido y lo más insufrible, memorizar. Normalmente, bueno, tampoco me han tocado grandes parrafadas, pero a veces sí, entonces es, digamos, lo que tienes, ¿eh? En teatro sí, ¿eh?
Bueno, pero teatro es otra cosa, no tiene nada que ver, en teatro no tiene nada que ver, en teatro tenemos 45 días de ensayo y a veces más, pero 45 días porque establece la ley y a partir de ahí, hay que cambiar los honorarios, y entonces claro, como el dinero es lo que lo manda todo, son los 45 días de ensayo. En una película normalmente hay muy poco ensayo y hay tienes que tener un tiempo para estudiar. Y luego, bueno, también se da la circunstancia de que yo he podido hacer muchos personajes o varios personajes al mismo tiempo, y entonces puedes entrar en una dinámica de psicopatía impresionante, porque con cuál te quedas, ¿no? Trastorno de personalidad múltiple. Trastorno de personalidad múltiple y no... ¿Con cuál te quedas, no? ¿A cuál le hago más caso, no? Entonces mejor no hacerle caso a ninguno. Correcto. Y entregarte en el momento de la acción, ¿no?